was 16, I won a great victory. I felt in that moment I would live to be 100. Now I know I shall not see 30. None of us know our end, really, or what hand will guide us there. A king may move a man. A father may claim a son. That man can also move himself. And only then does that man truly begin his own game. Remember that howsoever you are played, or by whom, your soul is in your keeping alone. Even though those who presume to play you be kings or men of power, when you stand before God, you cannot say, "But I was told by others to do thus," or that virtue was not convenient at the time. This will not suffice. Remember that. Under these terms, I surrender to you. Balduino nació en un mundo de sol abrasador y arenas movedizas. Corría el año 1161. Era un príncipe del reino de Jerusalén, un reino tallado en Tierra Santa. Sin embargo, su vida estaría lejos de ser fácil. A la tierna edad de 9 años, Balduino fue golpeado por un cruel giro del destino. Fue diagnosticado con lepra. La lepra, en aquellos tiempos, era una enfermedad terrible e incomprendida. Significaba un declive lento y agonizante. Significaba aislamiento y miedo. Imaginen al joven príncipe, su cuerpo traicionándolo lentamente. Imaginen los susurros y el temor que llenaban los pasillos del palacio. Sin embargo, Balduino no sucumbió a la desesperación. En 1174, su padre, el rey Amalarico I, murió. Balduino IV ascendió al trono de Jerusalén. Tenía tan solo 13 años. Un rey niño, sí, pero uno con un espíritu forjado en los fuegos de la adversidad. Necesitaría toda su fuerza y coraje, porque la existencia misma de su reino estaba constantemente amenazada. Los sarracenos, liderados por el formidable Saladino, estaban a las puertas. La lepra de Balduino era una pesada carga. La enfermedad avanzaba implacablemente. Hizo estragos en su cuerpo. Sufría de lesiones cutáneas, daño nervioso y debilidad muscular. Su vista comenzó a fallar. Imaginen el dolor que soportaba, oculto bajo su fachada regia. Sin embargo, Balduino nunca permitió que su sufrimiento paralizara su espíritu. Se convirtió en un símbolo de valentía inquebrantable. Fue un faro de esperanza para su pueblo. Sabía que sus enemigos veían su enfermedad como una debilidad. Lo subestimaron bajo su propio riesgo. Balduino era un guerrero habilidoso y un brillante estratega. Inspiró a sus hombres con su determinación inquebrantable. Lideraba desde el frente, su espíritu intacto por su aflicción. Su valentía brillaba con más fuerza en el campo de batalla, donde se enfrentaba no solo a sus enemigos, sino también a su propia mortalidad. El sol del desierto caía implacablemente. El aire era denso, cargado del olor a sudor y miedo. El choque del acero resonó a través de las llanuras áridas. Era la batalla de Montgisard, 1177. Saladino, a la cabeza de un vasto ejército sarraceno, marchaba sobre Jerusalén. El destino del reino pendía de un hilo. Balduino, a pesar de su salud deteriorada, cabalgó para enfrentarse al enemigo. Era una figura de asombro e inspiración. Estaba vestido con armadura, su rostro oculto por una cofia de malla. Su presencia reunió a sus tropas superadas en número. Los cruzados, inspirados por la valentía de su rey, lucharon con la furia de los leones. Balduino, aunque débil de cuerpo, era un gigante en el campo de batalla. Luchó con el corazón de un león, liderando
carga tras carga. La victoria en Montgisard fue un testimonio del liderazgo de Balduino, pero fue un triunfo fugaz. La lepra continuó su implacable marcha. Su cuerpo se debilitaba con cada día que pasaba. Su vista se oscurecía. Su control sobre las riendas del poder, sin embargo, nunca flaqueó. Balduino, consciente de su propia mortalidad, hizo preparativos para el futuro. Sabía que su reino necesitaba una mano fuerte que lo guiara. Nombró a Guido de Lusignan, su cuñado, como regente. Fue una decisión que tendría consecuencias nefastas. Guido era una figura divisiva que carecía de la sabiduría y el juicio de Balduino. Sin embargo, Balduino tenía pocas opciones. El tiempo era su enemigo ahora, no Saladino. Se aferraba a la vida, con el espíritu intacto pero con el cuerpo fallando. Con Guido de Lusignan como regente, el reino se sumió en el caos. Guido era impulsivo y arrogante, carecía de las habilidades diplomáticas que poseía Balduino. Las tensiones entre la población cristiana y musulmana, mantenidas bajo control durante el reinado de Balduino, volvieron a estallar. Las acciones de Guido solo sirvieron para provocar a Saladino. Balduino, aunque devastado por la enfermedad, observó estos acontecimientos con creciente alarma. Trató de guiar a Guido, de inculcarle algo de sabiduría, pero sus esfuerzos fueron en vano. Guido era demasiado testarudo, demasiado ansioso por demostrar su valía. El reino, tan laboriosamente mantenido unido por el liderazgo de Balduino, comenzó a desmoronarse. La guerra con Saladino, una vez evitada, ahora se vislumbraba en el horizonte. La batalla de Montgisard, una rotunda victoria para Balduino IV, fue más que un choque de espadas y escudos. Fue un choque de ideologías, de dos mundos compitiendo por el control de Tierra Santa. En ese fatídico día, las arenas del desierto bebieron la sangre de innumerables hombres. Los caballeros cruzados, inspirados por su rey leproso, lucharon con un fervor inquebrantable. Cargaron contra el corazón del ejército sarraceno, con sus armaduras brillando bajo el sol abrasador. El aire se llenó del ensordecedor ruido metálico del metal contra el metal. Balduino, con su cuerpo destrozado por el dolor, permaneció como un faro de esperanza en medio de la carnicería. Su presencia impulsó a sus hombres hacia adelante, recordándoles por qué luchaban. La victoria en Montgisard fue un testimonio del espíritu indomable de Balduino. Había mirado a la muerte a la cara y había salido triunfante. Incluso cuando su cuerpo le fallaba, el espíritu de Balduino seguía siendo un faro de esperanza. Nunca se rindió a la desesperación. Soportó su enfermedad con increíble entereza. Continuó gobernando con sabiduría y valentía, inspirando a su pueblo e infundiendo miedo en sus enemigos. Comprendió el delicado equilibrio de poder en Tierra Santa. Sabía que la diplomacia era tan importante como la fuerza militar. Balduino se esforzó por mantener la paz, incluso cuando la guerra se vislumbraba en el horizonte. Era un hombre de contrastes, un rey guerrero luchando contra una enfermedad debilitante. Era un cristiano devoto, pero tolerante con otras religiones. Era un símbolo de fuerza en una época de gran incertidumbre. Era Balduino, el rey leproso, un gobernante que desafió tanto a su enfermedad como a sus enemigos. Balduino IV murió en 1185 a la temprana edad de 24 años. Su fallecimiento fue una pérdida lamentada tanto por cristianos como por musulmanes. Dejó un legado que se extendió mucho más allá de su corto reinado. Fue un brillante ejemplo de coraje y resistencia. Le mostró al mundo que las limitaciones físicas no pueden extinguir el espíritu humano. La historia de Balduino es un poderoso recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede perdurar. Nos enseñó que el verdadero liderazgo no proviene de la fuerza física, sino de un espíritu inquebrantable y un compromiso inquebrantable con el propio pueblo. Fue Balduino IV, el rey leproso, y su nombre resuena a través de la historia como testimonio del poder perdurable del espíritu humano. Fue un verdadero rey cruzado.